Bienvenido a este nuevo día con 365 días con Dios. ¿Animados? Yo animada para recibir y obtener todas las victorias que Jesús preparó para mí para este día. Así que te bendigo y declaro sobre tu día avance, progreso y mejora. Y ahora sí, vamos a comenzar con este devocional leyendo en Filipenses el capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Déjame leerte nuevamente este versículo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. De alguna manera este versículo habla del pasado de Pablo. Y recordando todo lo que Pablo o de dónde Pablo vino, su trasfondo, Dios me hizo entender de dónde yo vine, mi trasfondo y la importancia de ese trasfondo. Hace como una semana yo estaba con parte de mi equipo y de pronto comenzamos a hablar de mi pasado, de cosas que habían sucedido en mi pasado, y comenzó a nacerme una tristeza, una ira, una mezcla de muchas cosas que en un momento yo dije: si yo pudiera firmar donde sea para borrar ciertas cosas de mi pasado, yo las borraría. Y pues me fui con ese pesar a mi casa y Dios comenzó a ministrarme y Dios comenzó a mostrarme una visión. Era como la línea de tiempo desde donde yo venía hasta el día de hoy, y en esa línea de tiempo había muchos sucesos, muchos eran dolorosos, otros eran agradables o llenos de vida, pero Dios me mostraba que ciertos sucesos se iluminaban y yo los quería eliminar. Entonces el Espíritu Santo me dijo: si algo de tu línea de tiempo cambiara, tu ser actual no sería el mismo. Muchas de las cosas que tienes hoy desaparecerían. Tal vez la misericordia que tengo por las almas no estaría aquí, desaparecería de mi corazón. O tal vez la compasión que tengo en ciertas situaciones, pues también desaparecería. La cosa es que cambiar mi pasado iba a cambiar radicalmente mi presente y mi futuro.
Y Dios me llevó a estudiar la vida de Pablo para que yo pudiera entender cuán valioso es el pasado de cada uno de nosotros. Pablo no hubiera sido la persona que llegó a ser y no hubiera hecho el trabajo tan profundo que hizo con los gentiles si Dios no hubiera capacitado involuntariamente la vida de Pablo. Aún antes de ser convertido, Pablo estaba siendo preparado por Dios. Y cuando Pablo llegó a convertirse a Jesucristo, él pudo ver que todas las piezas encajaban. Su pasado encajaba perfectamente para la misión que él tenía en el presente y en el futuro. Y es que, ¿dónde nació Pablo? No fue una casualidad. El entorno en el que él se movió no fue una casualidad. Tarso era una ciudad brillante, adelantada. Él pudo, gracias a su nacimiento en Tarso, pudo entender la filosofía griega, la cultura griega, cosa que otros apóstoles no habían podido entender porque no nacieron en Tarso. Y así podríamos ver toda su vida, quiénes fueron sus padres, la importancia que le dieron a las cosas judías. Él estudió con Gamaliel en Jerusalén muchas cosas de su pasado, su ciudadanía romana, cosa que le daba una posición de autoridad, una posición que después usó en su ministerio. Aún los pecados, porque tal vez estás ahí diciendo, bueno, pero es que estás hablando de cosas preparadas por Dios en cultura, en nacimiento, y el pecado. Saulo de Tarso dice que respiraba amenazas y muerte, esa soberbia, ese orgullo que le hacía, en su celo, le hacía llevar a los cristianos presos. Aún Dios usó su pecado y Dios usó su soberbia para que la iglesia de Jesucristo, gracias a la persecución tan fuerte que Pablo tuvo contra los cristianos, se dispersara fuera de Jerusalén, porque era tanto el miedo que le tenían que ellos huían y salían fuera de Jerusalén. La iglesia tenía una orden dada por Dios, ir por todo el mundo a predicar el evangelio, y se había quedado en Jerusalén. Por tanto, Dios usó esta soberbia, esta persecución de Pablo para cumplir sus designios. Como siempre digo, si Dios ordena, el diablo obedece. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que nunca más te lamentes por tu pasado como yo estaba lamentando el mío. Mi pasado tiene tanto que ver en quién soy hoy, en todo lo que hay formado en mi carácter, en todo lo que vivo, en la misericordia, en la gracia, en el perdón que tengo para las personas. Todo viene producto del pasado que viví. Aún mis pecados han sido usados para enseñarme grandes lecciones y tener un corazón perdonador. No te lamentes, mira tu pasado como una oportunidad para tu futuro, para tu ministerio. No lo sabías, pero Dios estaba permitiendo todo eso para capacitarte. Ahora que sabes que tu pasado no es una mancha, la sangre de Jesús borró tus pecados, pero no borró las consecuencias. ¿Sabes por qué? Porque parte de esas consecuencias son las que hoy te están ayudando a ser quien eres. Entonces, mira oportunidades para enseñar a otros a decir, mira, yo anduve por ahí y no te va a ir bien. Mira oportunidades para enseñar a otros lo que tu pasado te enseñó, pero nunca más te lamentes porque la sangre de Jesús borró lo que tenía que borrar y dejó en pie lo que tenía que dejar. Así que permíteme orar por ti, para que toda condenación, toda culpa, todo aquello que hiciste en la luz que tenías, que hoy no puedes cambiar, no te condene, sino que sea como trampolín para llevarte más arriba. Padre, yo te doy gracias, Señor, por el pasado de cada uno de mis hermanos, porque los pecados están bajo tu sangre y todo lo que vivimos, Señor, está levantado delante de ti para glorificarte. Gracias por cada oportunidad, Señor. Gracias por todo lo que hemos vivido que nos ha enseñado y hoy puede enseñar a otros. Y ahora, Señor, vengo contra todo espíritu de culpabilidad, contra todo espíritu que quiere torturar a mis hermanos por el pasado que han tenido, Señor. Vengo a reprenderlo en el nombre de Jesús y a declarar que sea la luz sobre ellos, Señor, y vayan avanzando, progresando, mejorando en todo lo que hagan en su vida. Camina hacia adelante. Te voy a dejar con este versículo que Pablo nos deja aquí. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvídalo.
Dice, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. De hoy en adelante, sigue a la meta, olvida el dolor del pasado y toma solo el recuerdo y la enseñanza que Jesucristo te dejó. Te bendigo y nos vemos aquí en 365 días con Dios.